¿Y si te dijera que todo empezó por una laptop descompuesta y terminó con una mujer llorando en un balcón, bajo la lluvia, después de años sin permitirse sentir nada? Quédate hasta el final, porque esta historia parece inventada, pero es el tipo de cosa que pasa cuando menos lo esperas, y te prometo que la última escena te va a doler bonito. Empecemos por el final, para que entiendas por qué vale la pena contarte todo lo demás. Jalapa, Veracruz. Esa ciudad donde nunca deja de caer esa llovizna necia que ahí le dicen chipi chipi, esa que no moja fuerte pero tampoco te deja seco. En un balcón privado, arriba de un edificio corporativo, una mujer sostiene su teléfono con las dos manos. A su lado, un hombre de gorra descolorida y chamarra de mezclilla que ya vivió mejores días. Ella levanta el celular, toma una foto, sin pose, sin arreglo, sin nada de lo que la prensa le exige cada semana. Y se queda mirando la pantalla como si ahí adentro hubiera una respuesta que llevaba años buscando. Esa mujer se llama Renata Duval. Dirige una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del país. Y el hombre que está junto a ella, el que la mira sin pedirle nada, sin buscar nada, llegó a su vida 11 meses antes, sin que nadie lo planeara, sin que nadie lo viera venir. Llegó a arreglar una computadora, vamos a los hechos, uno por uno, porque cada detalle importa. Todo comenzó un martes de octubre, de esos días en Jalapa donde el cielo no decide si llover fuerte o solo humedecer el ambiente. Mauricio Lezama tenía 43 años y cargaba su caja de herramientas como quien carga una vida entera de silencio. Llevaba casi 7 años trabajando por su cuenta, arreglando redes, resolviendo fallas de sistemas para empresas medianas que ni siquiera preguntaban su nombre completo. Antes de eso, mucho antes. Mauricio había pasado 16 años diseñando arquitecturas de ciberseguridad para una de las instituciones financieras más grandes del país, con acceso a información que la mayoría de la gente ni se imagina que existe. Dejó ese mundo cuando su matrimonio se cayó a pedazos y su hija se fue a vivir a otro estado para hacer su propia vida. Desde entonces, Mauricio decidió ser invisible. Y funcionaba. Los clientes lo veían llegar con esa chamarra gastada y pensaban: es un técnico más, uno de tantos. Nadie preguntaba por qué un hombre así de capaz seguía cargando cables por 300 pesos la visita. Y a él, honestamente, eso le convenía. Porque ser invisible, para Mauricio, significaba estar a salvo. Esa mañana recibió una llamada urgente. Pago triple. La empresa, Solvex Inteligencia Aplicada, una de las compañías tecnológicas que más estaba creciendo en todo el sureste mexicano. Mauricio conocía el nombre, todos en el gremio lo conocían. Pero nunca se imaginó que terminaría subiendo hasta el piso ejecutivo. Al bajar del elevador, algo en el ambiente lo hizo detenerse un segundo. Los empleados caminaban con la cabeza baja, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Una asistente joven, con las manos temblando de nervios, le entregó un gafete de visitante y le advirtió en voz baja, casi en secreto, que la computadora era de la directora general, Renata Duval, y que ya 3 técnicos distintos habían fracasado en los últimos 3 días. Cada uno salió de esa oficina con cara de haber sobrevivido un interrogatorio. Mauricio solo asintió. Después de 16 años lidiando con generales y funcionarios que no toleraban ni un solo error, una jefa exigente no le quitaba el sueño. Lo que sí le llamó la atención fue el detalle técnico: esa máquina no estaba lenta, no estaba trabada. Estaba rechazando activamente cualquier intento de reparación. Como si algo adentro se estuviera defendiendo. La oficina de Renata no se parecía en nada a lo que Mauricio esperaba. Nada de trofeos, nada de portadas de revista enmarcadas, nada que gritara aquí manda alguien importante. Solo un escritorio de madera sencillo, un ventanal empañado por la llovizna y una pantalla parpadeando sola en la penumbra. Se sentó, sacó su memoria de diagnóstico y empezó, como siempre hacía. Por escuchar antes que tocar. Porque Mauricio aprendió hace mucho que quien corrige sin entender, casi siempre empeora las cosas. En cuestión de minutos encontró lo que los 3 técnicos anteriores no habían visto: un conflicto de sincronización escondido entre 2 sistemas de inteligencia artificial que corrían en la misma máquina,
Cada uno peleando por los mismos recursos, sin saber que el otro existía. No era un virus. No era un ataque externo. Era, simplemente, el resultado del caos que se genera cuando cada departamento instala sus propias herramientas sin avisarle a nadie más. Reescribió 3 líneas de configuración. Le tomó 22 minutos. Lo que un equipo entero no logró resolver en 72 horas, él lo arregló antes de terminarse su café. Cuando la pantalla parpadeó por última vez y se reinició, Mauricio esperaba ver el logotipo corporativo de siempre. En cambio, apareció una fotografía. Una mujer joven, empapada de lluvia, riendo a carcajadas frente a una cámara que claramente no esperaba. Sin maquillaje. Sin pose. Solo una alegría cruda, real, de esas que ya casi nadie se permite mostrar. Se quedó mirando esa imagen más tiempo del que debía. Y fue justo en ese momento cuando la puerta se abrió detrás de él. Renata Duval entró con ese paso que solo tienen las personas acostumbradas a que todos le cedan el camino. 36 años. Una de las directoras generales más jóvenes en toda la industria de inteligencia artificial en México. Su nombre aparecía en revistas de negocios junto a palabras como implacable o de hielo. Traje sastre gris impecable, cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar, y un gesto que parecía calma pero que, si lo mirabas de cerca, era puro agotamiento disfrazado. Se detuvo en seco al ver a un extraño frente a su pantalla. Y ahí, por una fracción de segundo, algo se le quebró en la mirada, antes de que volviera a ponerse esa máscara profesional que llevaba años perfeccionando. Siguió la vista de Mauricio hasta la pantalla. Hasta esa foto que nadie, absolutamente nadie en la empresa, tenía permitido ver. El silencio duró tanto que hasta la asistente, parada en la puerta, dejó de respirar. Mauricio quiso disculparse. Explicar que no fue su intención, que la imagen simplemente apareció sola al reiniciar el sistema. Pero no alcanzó a decir nada. Renata cruzó la oficina, se plantó frente a él y lo estudió con una intensidad que hizo que el resto del mundo pareciera desaparecer, y entonces preguntó, con una voz mucho más pequeña de lo que cualquiera hubiera esperado de ella, ¿usted cree que soy bonita? La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto. Los 2 empleados que se habían quedado mirando la reparación se voltearon a ver, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Renata Duval no hacía ese tipo de preguntas. Jamás. Ni en juntas de consejo, ni en entrevistas, ni en las negociaciones más tensas de su carrera. Mauricio no contestó de inmediato. Había aprendido, en su matrimonio, y en los años solitarios que vinieron después, que ciertas preguntas nunca son lo que parecen en la superficie. Nadie le pregunta a un desconocido si es bonita porque le importe la opinión de un desconocido. Lo pregunta porque, debajo de esas palabras, hay algo mucho más viejo y mucho más doloroso tratando de salir. Miró otra vez la fotografía. La joven riendo bajo la lluvia, sin cámaras, sin público, sin nada que actuar. Y entendió exactamente que le estaban preguntando de verdad. No le preguntaban si su rostro le agradaba. Le preguntaban si esa otra versión de ella, la de la foto, seguía existiendo en algún lado, o si ya se la había tragado por completo la mujer blindada que tenía enfrente. Eligió sus palabras con el mismo cuidado con el que alguna vez eligió palabras en salas donde un error costaba mucho más que un silencio incómodo. Esa foto es hermosa, dijo, porque la mujer que sale ahí es genuinamente feliz. Eso es lo que la hace bonita. No la luz, no el ángulo. Nada que se pueda fabricar a propósito. Renata se quedó inmóvil. Por un instante su compostura se resquebrajó, apenas, casi imperceptible, un pequeño temblor en la mandíbula antes de recuperar el control. En 7 años dirigiendo esa empresa le habían dicho que era hermosa cientos de veces, inversionistas buscando su favor, periodistas cazando un titular fácil, hombres que confundían su éxito con una invitación. Ninguno, nunca, se había fijado en la emoción detrás del rostro. Se giró un momento, apoyó la mano en el escritorio como buscando algo firme donde sostenerse. Cuando volteó de nuevo, ya tenía puesta otra vez su cara profesional. Pero algo en sus ojos había cambiado.
Una puerta que llevaba años cerrada, entreabierta apenas un poco. Le agradeció por la reparación con un tono casi formal, casi ensayado. Y antes de que Mauricio pudiera guardar sus herramientas, ella le pidió que se quedara un poco más. No explicó por qué. Solo lo dijo, casi sorprendida de escucharse a sí misma. Al día siguiente llegó una propuesta directamente de la oficina de Renata. Querían que Mauricio se quedara como consultor de seguridad, con un rol deliberadamente ambiguo. La noticia sorprendió a medio edificio, empezando por él mismo. No a todos les gustó. Varios directores se quejaron en juntas a las que Mauricio ni siquiera fue invitado, pero de las que se enteró de todos modos, por el chisme que siempre corre en los pasillos. Un técnico de laptops con acceso a sistemas sensibles, cerca de la directora general, sin ninguna verificación previa. Algunos insinuaron, con cuidado pero sin disimulo, que se había ganado la confianza de Renata de manera calculada. Mauricio escuchó los murmullos y los dejó pasar. Nunca le había interesado la política de oficina y ahora le interesaba todavía menos, porque su verdadera curiosidad estaba en otro lado. En el conflicto entre esos dos sistemas de inteligencia artificial que había resuelto en la máquina de Renata. Un choque así no ocurre por accidente. Y entre más revisaba la infraestructura de la empresa, más se confirmaba esa corazonada. Se instaló en una oficina pequeña cerca del cuarto de servidores y empezó a revisar bitácoras que nadie más se molestaba en leer. Cruzó horarios de acceso con calendarios departamentales y ahí encontró algo que no encajaba. Archivos abiertos a horas que ninguna función legítima justificaba, transferidos por canales que esquivaban el monitoreo normal, disfrazados con suficiente cuidado como para que una auditoría común jamás los detectara. Alguien dentro de Solvex estaba sacando información confidencial. Y llevaba tanto tiempo haciéndolo, que ya se sentía peligrosamente seguro de su propia invisibilidad. Mauricio no dijo nada todavía. Sabía, por experiencia dura, que una acusación sin pruebas destruye carreras con la misma facilidad que el delito mismo. Así que siguió reuniendo evidencia en silencio, sin imaginar que el hallazgo estaba a punto de chocar de frente contra la amistad, cada vez más cercana, que tenía con la mujer que lo había contratado. Renata empezó a buscar pretextos para pasar por su oficina. Al principio eran cosas de trabajo, una duda sobre un protocolo, revisar un inicio de sesión sospechoso. Poco a poco los pretextos se hicieron transparentes, hasta que simplemente empezó a aparecer por las tardes, cuando ya casi todos se habían ido, con 2 cafés en las manos, y se sentaba frente a él como si fuera lo más natural del mundo. Fue en una de esas tardes, con la llovizna golpeando suave el vidrio, cuando finalmente le contó sobre la foto. Se la tomaron años atrás, antes de que la empresa existiera siquiera como idea, antes de que la enfermedad de su padre la obligara a abandonar sus propios planes. En esa foto tenía 25 años, empapada por un aguacero repentino afuera de una cafetería cerca de la universidad, riéndose de algo que le acababa de decir una amiga. Le contó que en ese entonces casi nunca se maquillaba, que le importaba poco su apariencia, que medía su valor con reglas completamente distintas a las que gobernaban su vida ahora. Quería, en ese entonces, dedicarse a la investigación académica. Sistemas alejados de juntas de consejo y salas de accionistas. Ese futuro se acabó cuando a su padre le diagnosticaron una enfermedad terminal. 17 meses después, se encontró al frente de una empresa que apenas comprendía, con inversionistas esperando cualquier pretexto para dudar de una mujer tan joven e inexperta. Desde ese momento, nadie volvió a preguntarle si era feliz. Le preguntaban por las utilidades trimestrales. Por la participación de mercado. Por cómo se comparaban contra la competencia. Y en algún punto de esos años de presión constante, la mujer de la fotografía desapareció, reemplazada por alguien pulida, intocable, respetada, pero casi nunca comprendida de verdad. Mauricio escuchó sin interrumpir, reconociendo en sus palabras un eco de su propio derrumbe. No le contó los detalles de su divorcio, ni los años que pasó reconstruyéndose desde cero. Solo se quedó ahí, en silencio junto a ella. Y por razones que ninguno de los dos examinó del todo, ese silencio se sintió suficiente. La crisis llegó sin avisar un jueves por la mañana.
toda la empresa despertó con la noticia de una fuga masiva de información confidencial. Algoritmos propios, datos de clientes, contratos con dependencias de gobierno que exigían absoluta confidencialidad como condición para seguir colaborando. El pánico se apoderó del piso ejecutivo en cuestión de horas. El consejo exigiendo respuestas inmediatas. Abogados redactando comunicados. El área de relaciones públicas preparándose para una tormenta mediática que podía dañar años de reputación en un solo día, y en medio del caos, las sospechas apuntaron directo hacia Mauricio. Aparecieron grabaciones de las cámaras de seguridad que parecían mostrarlo accediendo a servidores restringidos en horarios que coincidían sospechosamente con la fuga. Varios directores, que ya venían incómodos con su presencia desde el principio, tomaron esas imágenes como la confirmación exacta de lo que temían: un extraño sin verificación había recibido demasiado acceso, demasiado rápido. Exigieron su salida inmediata y amenazaron con acciones legales que podían perseguirlo por años. Renata quedó en el centro de una decisión imposible. De un lado, todo su consejo directivo, con décadas de experiencia combinada, presentando pruebas aparentemente irrefutables. Del otro lado, un hombre al que apenas conocía desde hacía unas semanas, cuya única credencial ante sus ojos era la integridad silenciosa que había visto de cerca, tarde tras tarde, después de horas de oficina. Todo argumento racional favorecía confiar en su consejo. Cada instinto le decía otra cosa. Convocó una reunión de emergencia esa misma noche, directores, abogados, y Mauricio, todos en la misma sala, con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Las grabaciones se proyectaron una y otra vez, con marcas de tiempo que a simple vista parecían imposibles de refutar. Los directores hablaban encima unos de otros, exigiendo la salida inmediata de Mauricio y una investigación sobre cómo se había permitido semejante error de seguridad bajo la autorización directa de Renata. Renata escuchó todo en silencio absoluto. Cualquiera que la mirara de cerca hubiera notado sus manos completamente quietas sobre la mesa, una quietud que solo se logra con un esfuerzo enorme. Cuando la sala finalmente cayó esperando su decisión, miró a Mauricio durante un instante largo antes de voltear hacia su consejo, con una voz que no dejaba espacio para réplica, declaró que confiaba en él. Que la investigación seguiría bajo su dirección, no bajo su despido. La sala estalló en protestas. Varios directores cuestionaron abiertamente su juicio, insinuando que sus sentimientos personales habían nublado sus responsabilidades con la empresa y los accionistas. Renata absorbió cada acusación sin ninguna reacción visible, aunque algo en su postura se enderezó, una determinación silenciosa que segundos antes no estaba ahí. Les dijo que asumiría toda la responsabilidad personal si su confianza resultaba equivocada, y que hasta que se demostrara lo contrario, Mauricio Lezama tendría todos los recursos y toda la autoridad necesarios para encontrar el verdadero origen de la fuga. Mauricio solo pidió una cosa antes de que terminara la reunión: 24 horas de acceso total, sin interrupciones, a las bitácoras del servidor. Renata se lo concedió sin dudar, silenciando cualquier objeción con una sola mirada que dejó claro que la discusión había terminado. Trabajó toda la noche sin parar, con café ya frío y el zumbido constante de servidores que nunca descansan. En la primera hora ya estaba seguro, las grabaciones habían sido alteradas. Probarlo, eso sí, requería rastrear la manipulación a través de capas de metadatos que casi nadie sabe leer. Las marcas de tiempo se falsifican fácil si tienes suficiente acceso. Pero la estructura del archivo deja huellas mucho más difíciles de esconder. Pequeñas inconsistencias en la compresión, en la secuencia de cuadros, que revelaban exactamente cuándo y cómo habían tocado el material. Para el amanecer, Mauricio había reconstruido suficientes registros borrados para trazar el patrón real de acceso no autorizado, un patrón que llevaba activo casi 2 años, mucho más tiempo del que nadie en la empresa había sospechado. Todo ejecutado con paciencia, por alguien que conocía la arquitectura de seguridad de la empresa lo suficientemente bien como para moverse casi sin dejar rastro. El rastro lo llevó hasta un conjunto de credenciales usadas repetidamente para entrar a los archivos de investigación más sensibles de la compañía. Credenciales que no pertenecían a ningún hacker externo, sino a alguien profundamente arraigado dentro de la organización.
Cruzando patrones de acceso con horarios de empleados, registros de viaje y comunicaciones internas, Mauricio fue reduciendo la lista de sospechosos hasta que solo quedó un nombre constante en cada instancia de acceso irregular: Ignacio Roldán, director de tecnología, con casi 11 años en la empresa. Había estado vendiendo en silencio los algoritmos propios de Solvex a compañías de la competencia. Construyó toda una red de cuentas falsas y transacciones disfrazadas para esconder el dinero, confiado en que su antigüedad y su posición lo colocaban por encima de cualquier sospecha. Cuando lo confrontaron con la evidencia, documentada al detalle, imposible de refutar, la compostura de Ignacio se vino abajo por completo, y la magnitud de su traición salió a la luz frente a un consejo directivo que se quedó sin palabras. La noticia sacudió a la empresa durante semanas. Ignacio fue despedido de inmediato y entregado a las autoridades. 11 años de servicio revelados como una traición paciente y calculada que le costó a la empresa millones en investigación robada y ventaja competitiva perdida. Los mismos directores que días antes habían acusado a Mauricio sin dudar, se vieron obligados a ofrecer disculpas torpes y a medias, sin reconocer del todo lo cerca que habían estado de destruir la reputación de un hombre inocente. Renata dijo muy poco públicamente sobre todo el asunto, prefiriendo manejar las consecuencias con la misma calma medida que aplicaba a cada crisis. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Había elegido confiar en un hombre al que apenas conocía por encima de todo un consejo de ejecutivos experimentados, y esa decisión resultó correcta de la manera más pública y contundente posible. La experiencia le dejó una claridad que no esperaba. Sus instintos, tantas veces silenciados bajo años de cautela corporativa, merecían más espacio del que jamás les había dado. Varias tardes después de que el escándalo por fin se calmó y la operación de la empresa volvió a algo parecido a la normalidad, Renata encontró a Mauricio solo en su oficina temporal, guardando los últimos equipos que había usado durante la investigación. Se quedó parada en la puerta un momento, observándolo trabajar con la misma concentración tranquila que había notado el primer día, cuando resolvió en 22 minutos lo que un departamento entero no pudo resolver en 3 días. Le hizo la pregunta que llevaba semanas guardándose, desde aquel momento inesperado en que una computadora descompuesta reveló una fotografía que nunca debió ver nadie más. ¿Por qué no simplemente le dijo que era bonita, aquel día, como cualquier otra persona en su lugar hubiera hecho? Habría sido fácil. Esperado. El tipo de cumplido que no cuesta nada y que casi a cualquiera le agrada escuchar. Mauricio dejó a un lado el cable que estaba enrollando y consideró la pregunta con la misma seriedad con la que consideraba todo lo que de verdad le importaba. Le explicó que, en ese momento, ella no estaba preguntando realmente por su apariencia. Estaba preguntando si alguien todavía recordaba a la persona que era antes de la empresa, antes de las salas de juntas, antes de la presión constante de parecer impecable en cada fotografía y cada titular. Decirle que era bonita hubiera respondido una pregunta que ella nunca hizo y hubiera ignorado por completo la herida más profunda que estaba debajo. Renata se quedó completamente quieta, absorbiendo cada palabra en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había mirado más allá de la imagen que ella construyó para el mundo, y había visto con una claridad sorprendente exactamente lo que llevaba buscando sin admitírselo del todo a sí misma. Las lágrimas se le juntaron en los ojos sin que hiciera ningún intento por ocultarlas. Un gesto pequeño pero enorme para una mujer que llevaba años entrenándose para no mostrar debilidad frente a nadie. Mucho menos en su propia oficina, mucho menos frente a un empleado. Admitió, en voz baja, que nadie le había hecho esa pregunta antes. La pregunta de verdad, la que estaba escondida detrás de sus palabras originales, si la joven feliz de esa fotografía seguía existiendo en algún rincón dentro de la ejecutiva impecable que todos creían conocer. Mauricio no ofreció consuelo fácil ni frases hechas. Solo le dijo la verdad tal como la entendía. Que la gente no desaparece por completo, sin importar cuánto se entierre bajo obligaciones y expectativas, y que lo que quedaba de aquella joven riendo bajo la lluvia seguía ahí, esperando permiso para volver a respirar. En las semanas siguientes, algo en Renata empezó a cambiar, despacio, casi sin que se notara.
Llegaba a las juntas sin esa armadura rígida que había cargado durante años, dejando aparecer pequeños momentos de calidez genuina donde antes solo había distancia profesional. Se reía con más facilidad en conversaciones casuales con su equipo, sorprendiendo a empleados que llevaban años trabajando junto a ella sin haberla visto expresar nada parecido a una alegría espontánea. Empezó a rechazar ciertas apariciones mediáticas que solo existían para reforzar su imagen pública, prefiriendo invertir ese tiempo en proyectos que de verdad le interesaban. El cambio no llegó de golpe, y no estuvo libre de dudas. Viejos hábitos que resurgían cada vez que la presión aumentaba, viejas inseguridades que volvían a asomarse. Pero poco a poco, la distancia entre la mujer de la fotografía y la mujer que dirigía la empresa se fue cerrando. Esa brecha que alguna vez pareció permanente, achicándose con cada pequeña decisión que tomaba para poner su propio bienestar junto a sus responsabilidades profesionales. Todos en la empresa notaron el cambio, y el ambiente en el piso ejecutivo se volvió notablemente más ligero. Esa ansiedad constante que había definido el lugar de trabajo durante años, cediendo poco a poco hacia algo mucho más sano. A lo largo de toda esta transformación silenciosa, Mauricio nunca se atribuyó ningún mérito por el cambio que había ayudado a provocar. Siguió trabajando en la empresa de manera formal. Su rol de consultor convertido ya en una posición permanente supervisando la arquitectura de seguridad, pero jamás usó su cercanía con Renata para buscar ventaja personal ni para forzar la relación más allá de lo que ella misma decidiera iniciar. Nunca la persiguió de forma convencional, nunca la adornó con halagos vacíos, nunca se posicionó como alguien que merecía atención especial por lo que había pasado entre ellos. Esa contención, más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho o hecho, fue precisamente lo que la acercó a él más de lo que ella misma esperaba. Había pasado años rodeada de gente que quería algo de ella, inversionistas buscando rendimientos, ejecutivos buscando influencia, pretendientes buscando el prestigio de estar cerca de una mujer poderosa y exitosa. Mauricio no quería nada de eso. Llegaba, hacía su trabajo con competencia silenciosa, y la trataba no como una directora general a la que había que gestionar ni como un premio que ganar, sino simplemente como una persona que merecía honestidad y respeto en un mundo que llevaba años reduciéndola a un puesto y a una cifra en el banco. Ese cuidado sencillo, sin complicaciones, se convirtió en el regalo más raro que había recibido en toda su vida. Pasó un año. Un año marcado por el crecimiento constante de la empresa y por un tipo de crecimiento más íntimo, mucho más personal, que se fue construyendo lejos de cualquier reflector. Solvex consiguió varios contratos importantes que parecían imposibles después del escándalo de la fuga, reconstruyendo su reputación gracias a la transparencia y a los nuevos protocolos de seguridad que el propio Mauricio ayudó a diseñar. La noche en que la empresa celebró su logro más importante hasta ese momento. Una alianza que definiría la siguiente década de operaciones, todo el piso ejecutivo se llenó de esa energía que solo trae un éxito ganado a pulso. Los reporteros ya esperaban, listos para capturar la fotografía tradicional, la directora general posando triunfante frente a la multitud reunida, la imagen pulida que aparecería al día siguiente en cada publicación de negocios, reforzando una vez más esa imagen cuidadosamente construida a la que el público ya estaba acostumbrado. Un fotógrafo se acercó a Renata con esa eficiencia práctica de siempre, pidiéndole posar junto al logotipo de la empresa para lo que sin duda sería la imagen definitiva de la noche. Renata declinó, amable, pero firme, sorprendiendo al fotógrafo y a varios miembros del staff que nunca antes la habían visto rechazar una oportunidad de prensa favorable. En cambio, se disculpó discretamente de la celebración. Cruzó el salón hasta donde Mauricio estaba parado, en el borde de la reunión, deliberadamente fuera del reflector, como siempre prefería estar. Lo tomó de la mano sin decir nada, y lo llevó hacia el balcón privado de su oficina, lejos del ruido y de la actuación que seguía desarrollándose adentro. Afuera, la llovizna se había vuelto apenas una neblina fina. El chipi chipi de siempre, ese que Jalapa produce casi todos los días de otoño, cayendo suavemente sobre las luces de la ciudad extendidas abajo. Renata sacó su teléfono, lo levantó frente a los dos, y le pidió a Mauricio simplemente que se parara junto a ella.
Nada posado, nada arreglado, ninguna consideración cuidadosa del ángulo o la luz. Sonrió de manera completamente natural, la misma calidez sin filtro capturada años atrás en aquella fotografía que él descubrió por accidente. Y Mauricio presionó el botón antes de que el momento pudiera escaparse. Le devolvió el teléfono, y juntos observaron la imagen brillando en la pantalla entre los dos. Sin filtro. Sin edición. Sin ninguna actuación. Solo dos personas paradas muy cerca bajo la llovizna suave de la noche, la sonrisa de ella completamente genuina, el gesto de él tranquilo y contento, sin nada que ver con cámaras ni con público. Renata miró la fotografía un largo rato, comparándola en silencio con aquella otra, la de años atrás, la que empezó todo en una mañana que nadie planeó que fuera a importar. Levantó la mirada hacia él y repitió, casi con las mismas palabras del primer día, pero esta vez sin ninguna fragilidad en la voz, la misma pregunta. ¿Qué pensaba ahora? Mirando esta fotografía nueva junto a la vieja, comparando a la mujer que fue con la mujer que, poco a poco, a lo largo de un año, había vuelto a ser. Mauricio miró la imagen en su teléfono, luego a ella, parada a su lado en medio de la neblina, con la lluvia asentándose suave en su cabello, con una expresión abierta que hubiera parecido imposible en la mujer blindada que conoció frente a una computadora descompuesta. Le dijo, simple y sin adornos, que esta vez no era solo bonita. Era feliz. Genuina y completamente feliz. Y que esa cualidad, la que ninguna cámara puede fabricar y ningún estilista puede fingir. Era lo único que en realidad había importado siempre. Renata sonrió otra vez, esa misma sonrisa sin guardia de la fotografía, y dio un paso más cerca de él, mientras la lluvia caía suave alrededor de los dos y las luces de la ciudad se difuminaban a lo lejos. La computadora rota que los unió por primera vez llevaba mucho tiempo reparada. Aquella falla resuelta en 22 minutos, en una mañana ordinaria de octubre que ninguno de los dos imaginó que cambiaría absolutamente todo. Pero lo que Mauricio realmente reparó, despacio, sin proponérselo, fue algo mucho más delicado que cualquier máquina. Ayudó a una mujer que el mundo entero creía intocable a recordar cómo se sentía volver a vivir de verdad. Y al hacerlo, encontró en sí mismo algo que también pensaba haber perdido para siempre. Parados en ese balcón, sobre la ciudad, con la llovizna cayendo mansa entre los dos y el ruido de la celebración apenas filtrándose desde adentro, ya no había distancia entre una directora general poderosa y un hombre común que se ganaba la vida arreglando sistemas rotos. Solo estaban ellos dos, presentes, sin máscaras, exactamente como eran. Sin títulos necesarios, sin ninguna actuación pendiente. Al final, resultó ser un comienzo mucho más honesto de lo que ninguno de los dos esperó encontrar. Uno construido no sobre la fachada perfecta de las apariencias, sino sobre la verdad tranquila y constante de sentirse, por fin, verdaderamente visto. Si esta historia te llegó, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar que todavía se puede volver a empezar. Y suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias así, de esas que se sienten reales aunque parezcan sacadas de una película.